Dios les bendiga poderosamente, mis queridos amigos y hermanos en la fe. Saludos una vez más, trayendo otro tema, ¿verdad? Hoy traigo un tema que está en Efesios 5, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo empezamos a leer la palabra que dice así. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén y amén. Sí, aquí nos está hablando el Señor acerca dice que andemos con diligencia, que andemos como sabios y no como necios. Amén. A veces andamos por la vida perdiendo el tiempo, haciendo cosas que tal vez no tenemos que hacer, ¿verdad? Y dejando de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Aquí dice que andemos con diligencia, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Sabemos que ahorita en estos tiempos estamos en los últimos tiempos, así se le llama a estos tiempos, los últimos tiempos, en los cuales, ¿verdad? Están ocurriendo tantas cosas. El mundo está dando un cambio tremendo, en el cual nosotros los que somos entendidos, como dice aquí el Señor, no debemos de andar como los insensatos. Amén. Insensatos quiere decir personas que no saben ni para dónde van ni nada. Son los que no tienen un camino trazado, que no han sido, no les ha dado la luz del evangelio. Amén. Así se le llama aquí en la palabra a las personas que son insensatos, que no saben ni por dónde van ni en qué tiempos estamos. Amén. Pero los que creemos que somos entendidos de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios dice Dios que caminemos con diligencia. Dice, aprovechando bien el tiempo, dice, entendiendo cuál es la voluntad del Señor, aprendiendo cuál es la voluntad del Señor. Ahora, cómo se aprende cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? Lógicamente es leyendo su palabra, es donde el Señor nos dice cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Así que todos los que somos entendidos de la palabra de Dios, entendidos que hemos llegado a ser tocados por el poder de Dios, que hemos llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que caminar con sensatez, aprendiendo cada día más de la palabra de Dios, llenándonos, dice aquí, mas sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nos llenamos del Espíritu? Sino por medio de la palabra de Dios, que es Espíritu y que es vida, dice la palabra. Amén. Tenemos que aprovechar el tiempo. Si nosotros estamos en la casa, si tú trabajas 8 horas, pero después de 8 horas tenemos que encontrar tiempo para leer la palabra del Señor, para encontrar más sabiduría del cielo, para tener más conocimiento de la voluntad de Dios, de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. No hay otra manera de aprender sino llenándonos de su palabra, conociendo lo que Él dice en su bendita palabra. Amén.
Nunca vamos a tener sabiduría de Dios, sabiduría del cielo, si no leemos esta palabra que es la voz de Dios, que son los pensamientos de Dios. Acuérdense que esta palabra fue escrita por dirección del Espíritu Santo. Por eso dice que la palabra de Dios es espíritu. Así que llenémonos cada día con la palabra de Dios, que esa sea nuestro alimento espiritual, así como comemos comida, ¿verdad? 3 veces al día o 2 veces, no sé cuántas veces comas al día, comida, ¿verdad? Literal, comida para tu cuerpo, pero también necesitamos comida de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y esta es la boca de Dios, esta es la palabra de Dios. Así que caminemos llenándonos de su palabra, no mirando telenovelas, no estando en el teléfono, ¿verdad? En las redes sociales perdiendo el tiempo, no, sino llenándonos más de lo espiritual. Amén. A veces perdemos mucho el tiempo en redes sociales, mirando qué están haciendo los demás, pero yo pienso que, ¿verdad? El Señor aquí nos dice, más bien anden como entendidos, dice, no como insensatos. No pierdan el tiempo, dice el Señor, no perdamos el tiempo en cosas que no nos instruyen, en cosas que no nos edifican, sino en cosas que nos construyen, que nos llenan, amén. Y lo que nos llena es la palabra de Dios, dice aquí, para que comprobéis lo que es agradable al Señor, amén. Pero ¿cómo vamos a comprobar o a saber la voluntad de Dios si no conocemos su palabra, si no leemos? Amén. Así que en este día el Señor nos está diciendo, no anden como necios, no anden como insensatos ni como necios, sino como entendidos, como hijos de Dios. Amén. Dice que en otros tiempos andábamos perdidos, pero ahora antes andábamos perdidos en la oscuridad y en las tinieblas, mas ahora andamos en la luz admirable de nuestro Señor. Amén. Así que como dice aquí, sepamos, aprendamos cuál es la voluntad de nuestro Señor, dice, y ser llenos del Espíritu, dice Dios. Dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que dice el Señor que andemos aprendiendo su palabra, que aprovechemos el tiempo, que no perdamos el tiempo en cosas vanas, sino que nos llenemos de palabra de Dios, de prédicas, de alabanza, cosas que alimenten nuestro espíritu. Amén. Andemos con diligencia como hijos sabios, dice el Señor, que seamos sabios, que busquemos todo lo que a Dios le agrada, que nos llenemos nuestra mente y nuestro corazón de todo lo que a Él le agrada. Amén. Así que sigamos aprendiendo, llenémonos de la palabra de Dios y no llenémonos de otras cosas de este mundo que no nos edifican. Amén. Así que esto es un corto mensaje que el Señor puso en mi corazón. Está en Efesios 5, del 15 al 20. Amén. Así que esto es todo de mi parte por hoy. Que el Señor les bendiga, que te dé esa inteligencia, esa sabiduría para buscar más de parte de Dios. Amén. Llenémonos más de su espíritu para que sepamos, ¿verdad?, en qué camino andamos, para dónde vamos y que estemos siempre en la voluntad de nuestro Padre celestial. Amén. Que el Señor les bendiga mucho y que tengan un día muy bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y gracias por todo. Amén. Que el Dios les bendiga más y más cada día. Amén. Adiós.